Listo. Miguel. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta presentación del profesor Carlos Mata. Voy a hacer una muy breve presentación porque ya muchos lo conocemos, pero para los que no, simplemente les recuerdo algo de su currículum. Carlos Mata es profesor titular acreditado de la Universidad de Navarra, investigador y secretario del CRISO, Grupo de Investigación Siglo de Oro, de la Universidad de Navarra. Es como la mano derecha de Ignacio Arellano desde hace una buena cantidad de años. Bien, también es secretario del Instituto de Estudios Audiseculares, IDEA, Madrid, Nueva York. Asimismo, correspondiente en España de la Academia Boliviana de la Lengua. Ha sido profesor, invitado a la Universidad de Piura y en varias ocasiones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pertenece a la Asociación de Cervantistas, de la que en la actualidad es vocal, a la Asociación Internacional Siglo de Oro, AISO, de la cual fue tesorero hace unos años, a la Asociación Internacional de Hispanistas, AIH, y a la Asociación Internacional de Teatro Español y Nuevo Hispano de los Siglos de Oro, AITENS. Sus principales líneas de investigación se centran actualmente en la literatura española del Siglo de Oro. Ha trabajado temas como la comedia burlesca, los saltos sacramentales de Calderón, tiene varios volúmenes publicados en esa colección que ya acaba de terminar con su último volumen. Cervantes también es un elemento muy importante de su investigación, un autor muy importante de su investigación, y las recreaciones quijotescas y cervantinas, piezas teatrales sobre la guerra de Arauco, y un largo etcétera, entre los cuales también se cuenta la literatura navarra, que él, como bien sabemos, en Navarra ya ha estudiado mucho, sobre todo la novela histórica navarra. Bien, en el ámbito de la literatura colonial, también se ha dedicado sobre todo, como ya les decía, el tema de la guerra de Arauco, y esperamos que muy pronto nos entregue una aportación para la colección Letras del Reino de Chile. Aparezca ahí algo de teatro o algo de poesía chilena de la época virreinal o europea. Bien. Entre sus trabajos cervantinos cabe destacar, voy a mencionar algunas publicaciones, una guía de lectura del Quijote, escrita en colaboración con Marilyn Súa, una edición de La Gitanilla y Rinconete y Cortadillo, y varios volúmenes que tienen que ver con recreaciones teatrales y alegorías cervantinas, recreaciones quijotescas y cervantinas en la narrativa, recreaciones quijotescas y cervantinas en la poesía y en el ensayo, y recreaciones quijotescas y cervantinas en las artes. Volúmenes publicados en el último decenio. Don Ignacio Arellano publicó una vida y obra de Lope de Vega en el año 2011. Bien, y como les decía, varias ediciones críticas de autos sacramentales de Calderón y de comedias burlescas del Siglo de Oro, del cual también ha trabajado varias obras. Bien, y por último, les quería mencionar que Carlos también es una persona muy activa en las redes sociales. Ya tiene un blog literario que se llama Ínsula Barañaria, que juega ahí con la Ínsula Barataria, que ya debe ir ¿cuánto? Cerca de los 3 millones de visitas. Está a puntito de llegar a los 3 millones. A los 3 millones de visitas, ya se hizo pronto, pero hay una cantidad importante de visitas las que tiene este blog que tiene Carlos, que está siempre muy activo y muy actualizado. Bien, sin más, le damos la bienvenida a Carlos, que nos nos trae esta presentación sobre las canonizaciones, de las cuales estamos cumpliendo hoy el 4º centenario, las canonizaciones de varios santos españoles y un santo italiano, ¿no? Correcto. Así que, bueno, dejo con ustedes a Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias al Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, en particular al profesor Miguel Donoso, por la oportunidad de esta, llamémosle, charla distendida en torno a un tema, bueno, pues que es este centenario de las muy importantes canonizaciones de 1622. Agradezco la oportunidad de estar aquí porque todos estamos muy liados, cuesta organizar una actividad, etc. Entonces yo estoy especialmente agradecido a los desvelos, en especial de Miguel, por haber organizado esta charla en este formato. Bien, es un gusto. Saben todos los aquí presentes y los que nos siguen por ahí que
Siempre es un placer y un honor estar en esta universidad hermana como es la Universidad de los Andes. Decía que es una canonización muy importante porque en ese momento el Papa Gregorio XV canonizó nada menos que a 5 santos de un solo golpe, valga decirlo así, y además santos muy importantes. Los tenemos aquí en este cuadro de época que está en una iglesia de Sevilla, San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, San Ignacio el fundador, San Francisco Javier, uno de los miembros más importantes, más activos de la Compañía de Jesús. Tenemos al medio a San Isidro Labrador, patrón de Madrid. Madrid no tenía a su santo, no tenía a su patrón elevado a los altares, entonces era importante. Tenemos aquí a nuestra Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, 4 españoles. Y un santo, ¿no? Bueno, la explicación tiene que ver con algo que dijeron los romanos cuando el Papa canonizó a estos 5, ¿no? El quinto es San Felipe Neri, florentino, ¿no? Hoy el Papa ha canonizado a 4 españoles y un santo. El santo sería San Felipe Neri, 4 españoles. Bueno, los romanos, que todavía debían de tener presente, como dice el padre Fermín Lavarga, el recuerdo del saco de Roma por las tropas imperiales, pues pusieron ahí su puntito de ironía, ¿no? Pero, bromas aparte, o ironía aparte, esto está demostrando, entre otras cosas, el poder en ese momento de la monarquía hispánica, ¿no? Bueno, capaz de alguna manera, no es el único factor, pero de llevar a 4 santos a los altares, ¿no? Bueno, volveremos un poco sobre estas cuestiones. Para esta primera parte de mi exposición, me voy a valer mucho de un trabajo muy interesante del padre Fermín Lavarga, de allí de Pamplona, de las facultades eclesiásticas, 1622 o la canonización de la Reforma Católica. Es un trabajo publicado en el Anuario de Historia de la Iglesia, número 29, año 2000, con esa paginación, y el trabajo está disponible online, se puede descargar fácilmente del PDF, se localiza, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el resumen de su trabajo. Comenta más o menos esto que yo venía ya diciendo, ¿no? Que se canoniza el Papa Gregorio XV a esos cinco personajes. La importancia de la Compañía de Jesús, volveremos. Digamos que la Compañía de Jesús fue uno de los grandes beneficiados de esta canonización colectiva, porque puso a 2 santos de golpe, ¿no? Digámoslo así. Pero me gusta el trabajo del padre Fermín Lavarga porque va un pasito más allá, ¿no? Dice, esto no solo demuestra el poder, la influencia que tenía en ese momento la monarquía hispánica, como para haber impulsado estas canonizaciones, ¿no? Sino que va un paso más allá y él en su artículo, en la parte final de su artículo, la hipótesis que quiere demostrar es que no fue solo la canonización de estos 5 santos en concreto, de estos 5 personajes, sino que simbólicamente fue el reconocimiento, la canonización de la propia Reforma Católica, ¿no? Nos movemos en este contexto de la Guerra de los 30 años, de la Reforma protestante y de la Contrarreforma o Reforma Católica, ¿no? Bien, entonces esta es un poco la hipótesis de partida. La canonización tuvo lugar exactamente el día sábado 12 de marzo de 1622 y es el primer caso de una canonización colectiva. Ahí, ese día, el Papa mandaba inscribir en el catálogo de los santos a 5 nuevos héroes de la cristiandad y ya los hemos mencionado. Isidro, Ignacio, Francisco Javier, Teresa y Felipe Neri. Y ahí está la frase que yo he puesto en el título de mi intervención. Oggi il Papa ha canonizzato 4 spagnoli e un santo. Hoy el Papa ha canonizado a 4 españoles y un santo. El santo es San Felipe Neri y los 4 españoles son los restantes, ¿no? Isidro, Teresa, Javier, Ignacio. Bien,
Insisto, no quiero adornarme con plumas ajenas, pero tengo que decir que en esta primera parte de mi intervención estoy utilizando ese trabajo del padre Fermín Lavarga, que es muy sintético, que explica muy bien en qué consistió esta canonización, las razones, los motivos, etc. Primera vez que se hace una canonización colectiva en una única ceremonia. Por la importancia que tienen estos 5 personajes, casi todos ellos fundadores de nuevas órdenes religiosas, o reformadores de órdenes religiosas, etc., no va a ser fácil encontrar a lo largo de la historia una canonización de tanta enjundia, de tanta importancia. Es más, de hecho, después de esta canonización de 1622, como que se frenó la canonización de santos contemporáneos y se volvió un poco a canonizar a santos ya de la antigüedad. Hay otro detalle también interesante, y es que estamos en un momento en que la congregación de ritos está tipificando cuál ha de ser el procedimiento exacto para acceder a la santidad. Hasta ese momento se podía acceder a la santidad sin haber pasado por el estadio intermedio de beato. Estos 5 santos, los 5 han recibido antes previamente la beatificación. Es decir, es un momento interesante también por esta cuestión de que se va tipificando, se van estableciendo las condiciones exactas para acceder a la santidad. Bueno, luego llama la atención lo que ya venimos comentando, que de los 5, 4 eran oriundos de España. Uno podría imaginar que ya en los siglos anteriores se habían canonizado a muchos santos españoles o de hispanos o de origen español, pero no era así. Curiosamente, en la Edad Media son muchos más los santos procedentes de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, incluso del este de Europa, de Escandinavia, y santos españoles, pues nos tenemos que remontar a tiempos muy antiguos, los mártires Lorenzo y Vicente, el Papa Dámaso, al que se le atribuye origen hispano, Santo Domingo de Guzmán, San Vicente de Ferrer, etc., ¿no? Entonces, llama la atención por esta cuestión. Aquí tenemos otra diapositiva de nuevo con los 5 santos, ¿no? Se me ha olvidado comentar al principio, pero lo digo ahora, es que no se está celebrando demasiado esta canonización con toda la importante que es. Sí que es cierto que la Compañía de Jesús está celebrando el año jubilar, ignaciano, Ignatius 500, hay una página web donde se recoge toda esta información. También se están haciendo cosas sobre San Francisco Javier. Lógicamente, los carmelitas están dedicándose, como es lógico, a Santa Teresa de Jesús, pero digamos que no es algo que tenga un calado grande, no ha habido grandes celebraciones estatales, etc., ¿no? Desde el ámbito académico o desde el ámbito de cada una de estas órdenes religiosas sí que se está procediendo a hacer. Nosotros en noviembre vamos a tener un seminario, un coloquio más bien sobre los 5 santos. Lo hacemos con el arzobispado de Pamplona porque el gobierno de Navarra no quiso entrar en la organización de esto. Bueno, nos parecía que San Francisco Javier, que era navarro, merecía un poco, pero bueno, no hubo caso. Entonces aquí tenemos otra diapositiva con los 5 santos, ¿no? Isidro Labrador, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Felipe Neri. Ya. Bueno, aquí cito al padre Lavarga. Habla del peso de la monarquía hispánica en el contexto europeo, ¿no? Las canonizaciones son con Felipe III, pero se remonta un poquito más atrás y dice el padre Lavarga: Felipe II se percató de la importancia de contar con santos españoles canonizados por el Papa. No era lógico que la Iglesia española, con tanta historia y con la energía desplegada, lo mismo en el Concilio de Trento que en la evangelización americana, dispusiese de tan escaso número de santos inscritos en el calendario universal. Movido por la especial devoción que el monarca profesaba, hablamos todavía de Felipe II, al franciscano Fray Diego de Alcalá, al que se atribuía la curación milagrosa de su hijo el príncipe Carlos, decidió promover su canonización. Bueno, y se procedió a esta canonización de San Diego de Alcalá en tiempos de Felipe II. Hay varias obras de teatro sobre San Diego de Alcalá, y ahora estamos editando en El Griso una comedia de Lope de Vega dedicada a San Diego de Alcalá. Pero San Diego de Alcalá no entra en 1622, es anterior. Bien, aquí tenemos la misma diapositiva que puse en la portada. El cuadro es de un autor anónimo, está en una capilla en una iglesia sevillana y, bueno, digamos que es un cuadro de época.
Curiosamente, y ya disculparán, yo no soy profesor de arte, la charla no tiene que ver con iconografía de los santos, es un cuadro muy centrado en Isidro Labrador, que es el que ocupa aquí el lugar central. Al lado izquierdo de ustedes están los santos jesuitas y al lado derecho de ustedes está Felipe Neri y Teresa de Jesús. Pero es que encima de San Isidro Labrador está la imagen de la Virgen de la Almudena. Es decir, que es un cuadro muy madrileño, por así decir. Representa a los 5 santos, pero da la posición central a Isidro Labrador. Y luego diremos algo más a propósito de esto. Bien. Si nos remontamos todavía unos años atrás, al inicio del siglo XVI, al siglo XVII, ya el Papa Clemente VII se quejaba al embajador español ante la Santa Sede, que era el duque de Sesa, ¿no? A todos los santos de España queréis canonizar, ¿no? Ya había cierto movimiento. Pero, en cualquier caso, Clemente VIII, en 1601, él mismo canonizó a Raimundo de Peñafort. En el año siguiente, en 1602, beatificó a Juan de Sahagún. Y de los 13 beatos reconocidos durante el pontificado siguiente de Paulo V, 8 eran españoles. 13 de 8 es una buena proporción, ¿no? Y el detalle que ya adelantaba un poquito antes, en el caso de los 5 canonizados de 1622, los 5 han pasado por el grado anterior de beatos, ¿no? Ignacio de Loyola beatificado en el 9, Teresa en el 14, Neri en el 15 y Isidro y Francisco de Javier en el 19. Bien, esta etiqueta, este sintagma o esta expresión de 4 españoles y un santo se ha aprovechado. Ha habido una exposición que ha estado hasta hace muy poquito en Madrid, en la Casa Museo Lope de Vega. Lo titularon así, Lope de Vega 1622, 4 españoles y un santo. Estuvo entre mayo y octubre de este año. Es una exposición, ha sido una exposición muy pequeñita. Prácticamente la sala es lo que se ve en la primera de las diapositivas. Una quincena de cuadros aproximadamente. Pequeña pero muy coqueta, ¿no? Unos cuadros muy bien elegidos. Curiosamente era de los españoles, ¿no? Yo le pregunté al guía de la sala, San Felipe Neri no está. No, de San Felipe Neri no se trata nada. Bueno, simplemente, ¿por qué Lope de Vega? Porque Lope de Vega, desde el terreno de la literatura, tuvo mucha importancia en la celebración de las justas de canonización, las justas derivadas, celebrativas, de la canonización en concreto de San Isidro Labrador. San Isidro Labrador, patrón de la villa y corte de Madrid, ¿no? Madrid tenía que tener a su patrón como santo y una vez que es canonizado se hacen muchas celebraciones y Lope de Vega tiene mucha importancia en esas celebraciones, ¿no? Es el secretario de las justas literarias, escribe comedias sobre San Isidro Labrador, etc. Ahora viene un detalle muy curioso, y sigo todavía guiándome por el trabajo del padre Lavarga. La canonización de 1622, en origen, iba a ser solo la canonización de Isidro. Ahí tienen la causa, bueno, explica los promotores, etc. Está muy claro, ¿no? Tanto la propia corona española, que tenía su asiento en Madrid, como las autoridades municipales madrileñas, como la nobleza madrileña, promovieron e impulsaron la causa, primero de beatificación y luego de canonización de Isidro. Incluso cuando la corte no está en Madrid, sino en esos 8 primeros años del siglo, de 1601 a 1609, en que la corte se traslada a Valladolid, se sigue impulsando estos procesos, ¿no? Y Felipe III enviaba una carta al Papa en febrero de 1620 solicitando la canonización de Isidro, que se unía a la súplica de la Villa de Madrid, que había desplazado ex profeso a Roma a un agente, alguien que promoviese la causa, que fue don Diego de Barrionuevo y Peralta, para concluir con éxito y cuanto antes esa causa. Ahora bien, ocurre que Paulo V fallece en 1621, le sucede Gregorio XV, elegido en 1622 por los cardenales, y aquí lo que se va a proceder, lo que
la circunstancia que se va a dar es que Gregorio V va a ser muy favorable a los intereses españoles, ¿no? Por así decir, al partido español que existía en Roma y, en definitiva, a los intereses de la corona y de la monarquía hispánica, ¿no? Y así que, desde muy pronto, el Papa manifiesta su propósito de seguir adelante con esa canonización del Beato Isidro que había empezado en el pontificado anterior. Bueno, ahí tienen una imagen en su izquierda de Isidro. Aquí tenemos otras que son más, el propio nombre del santo lo dice, ¿no? Isidro Labrador es un santo agrícola, relacionado con las tareas del campo, etc. Perdón. Acá. Bueno, ¿quién fue Isidro Labrador? Pues ahí tienen los datos esenciales. Es un santo antiguo, a diferencia de los otros 4. Vivió en el Madrid musulmán, en el Maidit musulmán, entre 1082 y 1172. Fue un labrador de origen mozárabe que estuvo al servicio de distintas familias, terratenientes. Ya en los códices antiguos que nos cuentan su vida y milagros se le denomina como Isidorus Agrícola. Y fue un santo, esto es bonito, ¿no? Zahorí, buscaba el agua. Pocero, buscaba el agua, encontraba el agua, cavaba pozos. Taumatúrgico, es decir, sanador, curador de enfermedades. Y hacedor de lluvias, ¿no? Desde el siglo XV se rogaba y se sacaba en procesión a San Isidro para, cuando había época de sequía, para que, bueno, pues para que el cielo abriese las puertas de la lluvia, ¿no? Fue un hombre sencillo, fue un bienhechor de los pobres, famoso por su caridad, estuvo casado y tuvo un hijo, ¿no? San Illán, que también protagonizará uno de los milagros del santo, ¿no? Su hijo se cayó en un pozo y con la oración y la intercesión de su padre logró salir sano y salvo. Bien, debido a sus milagros, desde tiempos muy tempranos, desde el siglo XII, los madrileños ya le rendían culto de santidad. No era santo, no estaba canonizado oficialmente, pero ya se le rendía culto y luego, como decía antes, las autoridades eclesiásticas, el Ayuntamiento de Madrid, la aristocracia madrileña y la propia corona son los que van a impulsar, promover este proceso de canonización a lo largo del siglo XVI y principios del XVII. Su milagro más conocido y reproducido en la iconografía es el de los bueyes. Hay un determinado momento en que Isidro se dedica a rezar y viene su amo y cree que es un holgazán, ¿no? ¿Qué haces aquí? Y mientras él está rezando, milagrosamente, los bueyes hacen la tarea que tenía que haber estado haciendo Isidro Labrador, ¿no? Por eso siempre lo vamos a ver, bueno, presencias angelicales, etc., pero los bueyes, el milagro de los bueyes, digamos, es el más conocido, ¿no? Es decir, la oración es más importante que el trabajo. Mientras el santo rezaba, los bueyes, guiados por fuerzas sobrenaturales, hacían sus tareas de labranzas. San Isidro es también el primer laico casado llevado a los altares. Bueno, ahí ya lo explicamos, 1622 fue canonizado, en 1960 Juan XXIII lo declararía santo patrono de los agricultores españoles. Su festividad se celebra el 15 de mayo y su cuerpo está, bueno, su cuerpo se empleaba en procesiones, lo he dicho antes, desde el siglo XV para hacer rogativas por la lluvia en Madrid y los restos del santo se conservan en el altar mayor de la Colegiata de San Isidro junto con las reliquias de Santa María de la Cabeza, esposa de Isidro y también canonizada, ¿no? Bueno, como curiosidad, preparando un poco esta charla, me salió el dato, no sé si ustedes me lo podrán corroborar, que en Chile la parroquia de San Isidro Labrador fue fundada en fecha temprana, mayo de 1686, por el obispo de Santiago entonces, don Diego de Humanzor. Bueno, un pequeño dato anecdótico. Bien, entonces decíamos que la canonización iba a ser solo de Isidro. Pero ¿qué ocurre? Que las órdenes religiosas, sobre todo jesuitas y carmelitas, van a moverse, van a activar los procesos. Ven que se está promoviendo la causa de Isidro y, bueno, vamos a intentar llegar a tiempo, vamos a intentar hacer todo lo posible para que los procesos avancen y lleguemos a la canonización, ¿no? Aquí hay unas citas del padre Lavarga que dicen un poco esto, ¿no?
a comienzos del verano de 1621 ya era público que el Papa iba a canonizar al Beato Isidro. Por ello, jesuitas y carmelitas reduplicaron sus esfuerzos para, bueno, pues para hacer fuerza, para ayudar en esto. Y añade el padre Lavarga que cabe suponer que hacia finales de octubre o comienzos de noviembre de 1621 fue cuando Gregorio XV decidió la canonización conjunta de los 4 beatos españoles. Entonces, yo creo que los santos españoles son bastante conocidos. Tenemos a San Ignacio de Loyola. De Ignacio de Loyola, ustedes lo sabrán, fue primero soldado, fue militar, pero tiene un momento de conversión y entonces decide fundar, ¿qué? Una compañía de Jesús. Y el superior de los jesuitas va a ser el general, ¿no? Es decir, va a trasladar esa terminología y ese organigrama, por así decir, de la milicia del ejército a el plano de la milicia del cristiano, que es miles Christi, soldado de Cristo, ¿no? Todo ello para mayor gloria de Dios, ¿no? AMDC, ad majorem Dei gloria. Aquí tenemos distintos momentos o distintas representaciones iconográficas de Ignacio, quizá la más conocida sea la de Rubens del medio. Pero me importa un poco ese paso, ¿no? De la milicia laica a la milicia celestial. Bien, no voy a detenerme demasiado porque yo creo que es un santo bastante bien conocido, ¿no? Fundador de la Compañía de Jesús, que muy pronto se desarrolló por todo el mundo, que fundó casas y colegios pues, por todos los límites del imperio hispánico, ¿no? Ya desde fechas muy tempranas contaba con más de 1000 miembros y más de 100 casas. En el momento de la muerte de Ignacio, repartidas en 12 provincias. O sea, ya a la altura de 1556, la Compañía de Jesús se había extendido por todo el mundo conocido. Bueno, no hace falta insistir la importancia de sus ejercicios espirituales y ya, pues, lo que decía al principio, ¿no? Que este año se está celebrando este año jubilar ignaciano. De San Francisco Javier tampoco voy a detenerme demasiado, aunque yo vengo de Navarra, es figura bastante bien conocida, ¿no? Ignacio se quedará toda la vida en Roma, organizando, dirigiendo, etc. Es la cabeza central en Roma. San Francisco Javier es lo contrario, es el hombre de acción, es el misionero, marcha a la India, marcha al Japón y terminará muriendo en la isla de Sanchan, viendo en la lejanía la costa de China, que era donde él quería llegar porque sabía que había millones y millones de almas por convertir, ¿no? Aquí tenemos también distintas representaciones iconográficas. Una de ellas, la más famosa, es la que está el santo abriéndose la sotana con unas llagas, con unos rayos divinos, ¿no? Y la leyenda, que en este cuadro no pone, que la leyenda latina que es satis est domine satis est. Es suficiente, Dios mío, es suficiente, ¿no? Tanto amor, tanta... Bueno, aquí tenemos, insisto, distintas iconografías, y esta es un poco que ya lo representa ahí con un mapa, pues digamos, mirando al horizonte, mirando a la lejana costa de la China. Bien, no me detengo, creo que Francisco Javier es un santo importante y es un santo también con presencia acá en Chile, ¿verdad? Creo que en distintas localidades, incluso creo que en la catedral, si no me equivoco, hay alguna representación de Javier. Bueno, el apóstol de las Indias, etc. Y un dato curioso, ¿no? Copatrono de Navarra junto con San Francisco Javier. A veces la gente cree que es junto con San Fermín, perdón. A veces la gente cree que San Fermín es el patrono de Pamplona, pero no, el patrono de Pamplona es San Saturnino. Y San Francisco Javier y San Fermín son copatronos del reino, porque, bueno, en estos tiempos, ¿no? Más o menos siglo XVII, había partidarios de que el patrón del reino, del antiguo reino de Navarra, fuese Javier o fuese Fermín, y las Cortes tomaron una decisión salomónica, que sean los dos copatronos. Bien, tampoco hace falta que me detenga demasiado en la figura de Santa Teresa de Jesús, reformadora de la Orden Carmelita, una mujer también de acción, una mujer
bueno, inteligente, que supo manejarse muy bien en aquel mundo donde las grandes decisiones las tomaban los hombres, y ella, desde su obediencia, desde su humildad, desde su sencillez, hizo, y vaya que hizo, ¿no? La monja andariega, tantas y tantas cosas. Lo único que mencionaré respecto a la iconografía es que aquel es la copia del único retrato auténtico, veraz, que se hizo en vida de Santa Teresa, una pintura que hizo Fray Juan de la Miseria. Y todo lo que viene después ya son copias, reinterpretaciones, etc. Ese cuadro en cualquier caso tampoco es el original, es una copia del original. Aquí tenemos distintas iconografías, la monja escribiendo, o ya Rivera y otras iconografías más modernas, ¿no? Bien, Bernini, etcétera, podríamos recordar, no hace al caso, ¿no? Beatificada en 1614, canonizada en 1622, proclamada doctora de la Iglesia Católica en 1970 durante el pontificado de Pablo VI. Tampoco me detengo en la obra literaria de Santa Teresa, porque tampoco es ahora el momento, ¿no? Bien, ahí lo tienen. Bueno, la cuestión de si nació en Ávila o si nació en una propiedad de la familia cercana a Ávila, de Botarrendura. El padre Efrén de la Madre de Dios, si no me equivoco, es el que ha defendido que quizá no nació en Ávila ciudad, sino en esta propiedad que tenían la familia de Teresa muy cercana a Ávila. Pero bueno, esas son anécdotas que ahora no hacen al caso ni sus supuestos orígenes conversos, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? 4 santos españoles. Esto no puede ser, esto iba a ser un abuso, ¿no? Hay que hacer algo. ¿Qué hace la Congregación de Ritos? Pues añadamos uno más. Perdón por explicarlo así de esta forma un poco jocosa, pero fue así, ¿no? Primero iba a ser solo Isidro, luego se añadieron los santos jesuitas y la Santa Carmelita, 4 beatos que van a pasar a ser santos españoles. Esto hay que maquillarlo un poco, ¿no? Añadamos uno más. Y entonces se completa, se cierra la causa de canonización de Felipe Neri, que ya era beato. La causa ya había sido concluida el 13 de noviembre del 21 y probablemente, ¿no?, es para evitar una canonización exclusivamente española. Aquí tenemos distintas iconografías de San Felipe Neri. Felipe Neri, bueno, ahí lo tienen, su cronología, 1515, 1595, es un santo florentino. Ahí tienen las distintas cosas que contribuyó a hacer. Fundó primero la Confraternidad de la Santísima Trinidad, una comunidad de seglares dedicada a ayudar a peregrinos, enfermos y pobres, ordenado sacerdote. Me detengo un poco más en San Felipe Neri porque quizás sea el menos conocido, ¿no? Ingresó en la comunidad eclesiástica de San Girolamo en Roma. Sus oficios informales con himnos y oraciones en lengua vernácula se hicieron tan populares que se construyó un recinto especial, el oratorio, en la nave de la iglesia para acomodar a los cada vez más numerosos asistentes, y era una forma de excitar la piedad de la gente mediante la puesta en música de un texto bíblico intercalado con la predicación, ¿no? De 1564 al 75 fue rector de la iglesia de San Giovanni, donde fundó un nuevo oratorio, del que surgió ya la congregación del oratorio. La reglamentación de este oratorio de San Felipe Neri fue aprobada por el Papa Pablo V en 1612 y estaba formada en esencia por un grupo de sacerdotes que vivían en comunidad pero que no contraían votos religiosos. Canonizado en 1622, festividad se celebra en mayo también. Ahora bien, completar este proceso. Bueno, cada causa era distinta, seguía sus pasos, tenía sus agentes, sus informantes, etc. Era complicado hacer encajar no ya las canonizaciones, sino cómo celebrar después esa fiesta, ese momento de la canonización, ¿no? Y de nuevo vuelvo a una cita del padre Lavarga, cuando dice que fue necesaria una delicada labor diplomática para arreglar todos los extremos inherentes al hecho nunca antes visto de una ceremonia conjunta. Las delicadas sutilezas de la diplomacia ya habían determinado el orden en el que se procedería a las canonizaciones. Claro, porque aquí no me he podido detener a
a comentarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, la causa de Ignacio y de Javier estaba muy apoyada por el rey francés, Luis XIII. ¿Por qué? Porque los consideraban, entre comillas, santos franceses, porque habían estado en la Sorbona, porque la compañía se fundó en París. Entonces, era una causa que venía apoyada por Francia. Y había que encajar todo esto, ¿no? Entonces, claro, vamos a canonizar a los 5, pero el orden también es importante, ¿no? Entonces, ahí se explica. Ahora era necesario cubrir el acuerdo forzado con un revestimiento menos pragmático y más cercano a las rúbricas litúrgicas. Apartándose del uso tradicional, se adoptó un criterio que validaba los acuerdos previos. El cronológico, conforme a la fecha de nacimiento, donde no cabía discusión para el primer puesto del beato Isidro. Recuerden que Isidro es un santo antiguo, ¿no? Por tanto, el primer orden, el de Isidro. Luego le seguirían por orden de nacimiento Ignacio, nacido en el 1491, Javier, nacido en 1506, Teresa, nacida en 1515, y Felipe Neri, nacida en ese mismo 1515, pero unos meses después. En adelante, sin embargo, se utilizaría el criterio del estado eclesiástico, precediendo siempre la jerarquía, seguida por los miembros de la vida consagrada y, en último término, los laicos, rigiendo para estos dos grupos la preferencia del varón sobre la mujer y el hecho de haber sido fundador o fundadora. Aquí se siguió un criterio cronológico que era más neutral y que además dejaba en primer lugar a Isidro, no había ahí preferencias. Ahora bien, ¿cómo fue esa ceremonia en Roma? Pues verdaderamente fue espectacular, ¿no? Se nos han conservado relatos de contemporáneos e incluso se nos ha conservado algún grabado celebrativo y podemos reconstruir más o menos cómo fue esa ceremonia. Ahora hablo solo de la ceremonia de canonización de ese día de marzo de 1622. Este es el relato de un contemporáneo, ¿no? Giovanni Briccio, en la relación sumaria del solemne aparato y ceremonia hecha en la Basílica de San Pedro de Roma, etcétera, etcétera, ¿no? Cada quien puede considerar qué magnífica, soberbia y fastuosa vista ofrecía toda la nave de la iglesia de San Pedro, toda adornada con los reposteros papales de seda y oro, hasta la cima de la cornisa y con tanta tapicería tejida en seda y oro, con historias del Nuevo Testamento, y ver después el teatro, un teatro sacro que se construyó, una arquitectura efímera, ¿no? Con sus piezas doradas, plateadas y pintadas de colores, lleno de innumerables luces encendidas, donde en el supremo lugar se veía al sumo pontífice en su sede bajo un precioso dosel, y allí cerca a los embajadores de los reyes y duques, todos los ilustrísimos señores cardenales vestidos con riquísimos ornamentos sacerdotales y mitras de damasco blanco en la cabeza, y luego los patriarcas, arzobispos y obispos de la corte romana, de igual modo la multitud de canónigos y clero presente, con el coro de la música, pero el ver la gran muchedumbre del pueblo que se sentaba sobre las escalinatas del uno y otro sexo, con tanta... del uno y otro sexo la gente, no las escalinatas, con tanta diversidad de indumentaria, junto con la que se arremolinaba en la platea del teatro y la que inundaba la nave del templo, y la que caminaba por la calle del puente de Sant'Angelo, resultaba una verdadera maravilla, ¿no? Imaginen los cuadros, los tapices, las luces, las candelas encendidas, los inciensos, la pompa verdaderamente esplendorosa, ¿no? No solo en la capilla central de San Pedro del Vaticano, sino en todos los alrededores, ¿no? El decreto de la canonización, que por supuesto estaba en latín, pero traducido diría más o menos lo siguiente, ¿no? A honra de la Santa y una Trinidad y exaltación de la fe católica y aumento de la religión cristiana, con la autoridad del mismo Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra, habiendo tomado consejo de nuestros hermanos, determinamos y definimos que los sujetos de buena memoria, Isidro Labrador, patrón de Madrid, Ignacio de Loyola, del lugar de Azpeitia, fundador de la Compañía de Jesús, Francisco Javier, de la misma Compañía de Jesús, Teresa de Jesús y Ahumada, abulense, fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos, y Felipe Neri, florentino, fundador de la Congregación del Oratorio, son santos y dignos de ser inscritos en el catálogo de los santos
y como a tales nos inscribimos en dicho catálogo, determinando que todos los años, el día del óbito de Isidro, Ignacio, Francisco y Felipe, se celebre su fiesta devota y solemnemente con oficio de confesor y no pontífice, y en el de Teresa con el oficio para una virgen. Más aún, valiéndonos de la misma autoridad, a todos los que verdaderamente arrepentidos y habiéndose confesado visitaren devotamente sus sepulcros, cualquier año en los días de sus festividades, concedemos 1 año y 40 días de indulgencia, y a los que lo hicieren en las octavas de sus fiestas, concedemos 40 días también de indulgencia. Bueno, insisto, quizá resulte difícil, ¿no? Hay algún investigador que habla de lo que hoy llamaríamos un evento multitudinario y de dimensión universal. Aquí, sobre todo, fueron los jesuitas, ¿no? Porque, claro, evidentemente, la canonización del fundador es una cuestión muy importante y difundieron por todo el mundo. Ahora estoy hablando de la fiesta en Roma, luego hablaré un poquito de la fiesta en Madrid, pero pensemos que allí donde había una casa, un colegio jesuita, allí también que se celebró, ¿no? Entonces, estamos hablando de un evento, entre comillas, y valga el anacronismo, mediático, ¿no? Mediático y de dimensión prácticamente universal, ¿no? Aquí tenemos otro testimonio de un contemporáneo, Giacinto Gigli, de su diario, donde cuenta lo que pasó en las calles aledañas de Roma en la tarde de ese sábado 12 de marzo, ¿no? La canonización había empezado como a las 9:30 de la mañana, entonces ahora lo que cuenta este contemporáneo es el ambiente por la tarde en las calles y sobre todo en las iglesias correspondientes a cada uno de los santos, ¿no? Después que se hubo celebrado la canonización con las ceremonias acostumbradas, de inmediato se produjeron grandísimas demostraciones de júbilo. Sonaron las trompetas, los tambores, las campanas, se dispararon cohetes y salvas de artillería y se hicieron regocijos en la iglesia de Santiago de los Españoles por la canonización de Isidro, en el Jesús por la de San Ignacio y San Francisco Javier, en la de Santa María de la Scala, en el Trastevere, por la de Santa Teresa de Jesús, y en la de Santa María in Vallicella, también llamada Chiesa Nuova, por la de San Felipe Neri. Ese día se hicieron muchas limosnas en diversos lugares y por diversas personas, también de forma privada y particular. Así, los padres del Jesús repartieron entre los pobres una gran cantidad de panes blancos, de 1 libra a la hogaza. Al atardecer se hicieron grandes luminarias, fuegos, ¿no? Grandes luminarias por todas las calles y en casi todas las casas de Roma, quemando toneles y poniendo candelas en las ventanas. Y particularmente los padres de la compañía no solo llenaron de luces todas las ventanas y la cornisa del colegio romano, o de la casa central, y quemaron toneles e hicieron la girándola, una rueda de fuego, sino que en la iglesia del Jesús llenaron de luces toda la cúpula, que daba gusto verla, y toda la fachada desde la cornisa hacia abajo estaba llena de fuegos artificiales, que parecía una maravilla. Las fachadas de las otras 3 iglesias correspondientes a los otros santos canonizados estuvieron también llenas de luces, y estos fuegos y regocijos con tambores y trompetas, campanas y cohetes se hicieron igualmente al atardecer de los 2 días siguientes, ¿no? Insisto, hoy estamos acostumbrados a otro tipo de eventos multitudinarios, pero este sin duda que lo fue, ¿no? Y, si valga decirlo así, la compañía de Jesús echó la casa por la ventana, como correspondía, por otra parte, para celebrar la canonización de Ignacio y de Javier. Esto estamos hablando del sábado 12 de marzo. Lo que ocurrió al día siguiente fue una gran procesión que constituyó también pues, una magnífica, una apoteósica y triunfal celebración de los 5 nuevos santos, ¿no? En el día 13 de marzo de 1622. Ya he mencionado esta idea, mayor protagonismo de la Compañía de Jesús, porque efectivamente todo esto era evidentemente un motivo de alegría, pero también era un motivo de propaganda, de impulsar a la compañía. Y termino esta parte con esta idea, que hemos hablado del poderío, ¿no? La canonización de 1622 nos estaría hablando del poderío de la monarquía hispánica, 4 santos españoles, de las propias órdenes religiosas, fundamentalmente jesuitas y carmelitas,
Pero, en general, y esta es la hipótesis de trabajo, lo que desarrolla en su artículo, y que ya no voy a seguir, el padre Lavarga, el triunfo en la canonización de estos 5 personajes no sería solo la canonización de esos 5 personajes, sino un espaldarazo, una canonización simbólica, evidentemente, del propio proceso de contrarreforma o de reforma católica. Bien, ahora voy a hablar muy brevemente, porque yo creo que en el título de mi intervención puse algo así como historia, fiesta, literatura. El componente de fiesta fue muy importante en Madrid, por los 5 santos, pero en particular por Isidro Labrador, el patrón de la villa y corte. Piensen a veces que utilizamos esta expresión de la villa y corte para referirnos a Madrid, y en esa expresión, cuando decimos villa y corte, lo que queremos decir es que era corte a pesar de ser villa. Es decir, que no tenía la categoría histórica de ciudad, era una villa, una pequeña villa, y sin embargo, corte. No era la Imperial Toledo, ¿no? O Valladolid. Era un poblachón allí, geográficamente muy bien situado en el centro de la península, pero era una villa. Y ahora resulta que el patrón de la villa y corte por fin es santo, ¿no? Nosotros ya lo celebrábamos los madrileños como santo, pero ahora ya oficial, canónicamente, es santo. Entonces aquí hay muchísima bibliografía, por supuesto, ¿no? Pero puestos a recomendar una, aquí hay un trabajo de Trinidad de Antonio Sáenz, que habla de las canonizaciones de 1622 en Madrid, artistas y organización de los festejos. En este caso es un artículo publicado en Anales de la Historia del Arte, más antiguo, en el año 94. También está online y también se puede descargar. Está a un golpe de clic para quien lo quiera descargar, ¿no? Y aquí cito, de este trabajo cito unas palabras sobre el principio del trabajo, no con el planteamiento, donde dice Trinidad de Antonio Sáenz lo siguiente. Los festejos que tuvieron lugar en Madrid a partir del 19 de junio de 1622, con motivo de la canonización por el Papa Gregorio XV de los santos españoles Isidro, Ignacio, Javier, Teresa y Neri, nos son conocidos gracias a las diversas relaciones escritas en la época sobre dicho acontecimiento. En todas ellas se describen unas fiestas a la usanza barroca, a medio camino entre lo religioso y lo profano, destinadas a romper la monotonía de la vida diaria con un despliegue de fantasía y de recursos lúdicos con los que se pretendía hacer participar al pueblo en la celebración, emocionando sus almas y halagando sus sentidos, proporcionándole además una evasión o una tregua en sus preocupaciones cotidianas. Ornamentos, luces, danzas, música, poemas y teatro crearon un mundo espectacular y maravilloso que convirtió a la ciudad en digno marco de tan venturoso evento, en el cual las gentes pusieron de manifiesto su fervor religioso y quizás en mayor medida su deseo de diversión. Bueno, esto último es una hipótesis de la autora, ¿no? Quizás en mayor medida su deseo de diversión, bueno, las dos cosas, ¿no? Bien, insisto que hay mucha más bibliografía. El propio profesor Arellano ha estudiado las fiestas de beatificación y canonización de Teresa. En el Griso hemos estudiado mucho todo lo que tiene que ver con Javier y un poco por añadidura Ignacio, ¿no? Con los santos jesuitas. Hay muchísima bibliografía. ¿En qué consiste la presencia de los santos en la literatura, ¿no? En el terreno literario? Pues vamos a ver que hay obras de teatro, no lo vamos a ver, lo voy solamente a anunciar, ¿no? Hay obras de teatro, porque el teatro en aquella época era otro movimiento de masas, era otro espectáculo de masas. Y el teatro, pues evidentemente se podía utilizar para contribuir al elogio de estos nuevos santos, ¿no? Poesía, porque va a haber justas poéticas, celebraciones académicas, etc. Relaciones de las fiestas, más o menos este es un poco el universo de lo literario en torno a las canonizaciones. Recordemos que la literatura tiene ese componente, sí, de celebrar lo que está pasando, pero también un elemento propagandístico, un componente propagandístico muy importante, ¿no? Bueno, en el caso de Ignacio y Javier, pues volvemos un poco a lo mismo, es la propia Compañía de Jesús la que organiza obras, encarga obras de teatro, teatro jesuítico, justas poéticas sobre Ignacio y Javier, y en el caso de la Compañía de Jesús hay dos fechas clave, ¿no?
este año de 1622, que es la canonización, y si avanzamos un poquito más, nos vamos 18 años más adelante, en 1640 se va a celebrar el primer centenario de la compañía, ¿no? Creada en 1540. Por lo tanto, en torno a esas fechas, y también un poco antes en las beatificaciones de Ignacio y de Javier, es donde se concentra toda esta masa, ¿no?, de teatro jesuítico y tal, que, como digo, ha estudiado muy bien el profesor Arellano y yo también en algún momento, ¿no? En el caso de Teresa de Jesús también existen varias piezas teatrales del Siglo de Oro dedicadas a su figura, que cuentan su vida, su historia, sus milagros, sus fundaciones, etc. También lo ha estudiado el profesor Arellano y lo voy a decir porque antes no lo dije, hay un equipo en la Universidad Complutense de Madrid que se llama Carmelit, Carmelitas más lit de literatura, ¿no? Carmelit. Y entonces están estudiando mucho, no tanto la figura de Teresa de Jesús, sino la figura de Teresa de Jesús en las fiestas, en el teatro, en la poesía, etc. Bien, entonces estoy diciendo en qué punto es importante cada cosa, ¿no? En la literatura en torno a San Isidro, patrón de Madrid, pues tiene que ver con todo lo organizado por las autoridades madrileñas, ¿no? Justas, obras de teatro, poemas heroicos, y aquí quiero destacar la importancia de Lope de Vega. No voy a hablar de las obras de Lope de Vega, pero escribió comedias y escribió un poema épico sobre Isidro, ¿no?, sobre San Isidro Labrador. Y, sinceramente, sobre San Felipe Neri conozco menos. Me imagino que en Florencia, me imagino que en el ámbito italiano se habría celebrado más, pero en el ámbito español, pues era... No pillaba tan cercano, ¿no? Yo por lo menos no conozco. Ahora bien, me salto de época, voy del 17 a nuestros días. A mí me gusta mucho el género de la novela histórica, no en balde mi tesis doctoral fue sobre novela histórica y traigo aquí algunas cubiertas de algunos libros, ¿no?, que me parecen interesantes. Fíjense, la novela histórica es un subgénero narrativo que funciona muy bien a golpe de centenarios, ¿no? Es el centenario de Cervantes, novela sobre Cervantes. Es el centenario de San Francisco Javier, novela sobre San Francisco Javier. Bueno, pues esto tiene que ver con marketing, con vender, etc. Hay muchísimas más novelas históricas, pero yo les quiero recomendar estas tres del padre Pedro Miguel Lamet. ¿Por qué? Porque el padre Lamet es un jesuita. Entonces, escribe desde el corazón, escribe muy interiorizando la historia de Ignacio y de Javier, ¿no? Publicó primero una cuyo título evoca uno de los pasajes, ¿no?, de los ejercicios espirituales, El caballero de las dos banderas, ese es Ignacio de Loyola. Más adelante dedicó una a Javier, con ese título bonito, ¿no?, de El aventurero de Dios. Javier fue un santo, fue un misionero, pero es que fue un aventurero, le gustaba la aventura, ¿no? Una aventura religiosa, una aventura divina. El aventurero de Dios es un bonito título. Y recientemente, yo creo que estamos en el 22, debió de salir a finales del 21, no tengo el dato exacto, publicó otra, Para alcanzar amor, Ignacio de Loyola y los primeros jesuitas. Entonces, insisto, bueno, esto desde otra perspectiva, desde otro género, yo creo que la novela histórica tiene un componente didáctico que puede ser muy interesante y muy bien aprovechado. A mí yo al menos defiendo ese componente. Y como digo, estas tres novelas del padre Lamet están escritas desde dentro, ¿no?, con muy interiorizados los personajes, su significado, sus valores, etc. En cambio, esta otra que dedicó Jesús Sánchez Adalid, que curiosamente también es sacerdote, En compañía del sol, dedicada a Javier, ¿no? Javier vas jugando un poco también, me imagino, con compañía, ¿no?, pero En compañía del sol. Está allí en Japón, está allí a las puertas de la China. Se nota mucho que es una novela de encargo y que no está escrita con esa compasión, ¿no?, con ese sentir como sí están en las del padre Miguel Lamet. Bueno, la Santa Carmelita en la literatura actual es verdaderamente impresionante. Yo hace unos días di en Ávila una charla sobre esto, sobre la presencia de Santa Teresa en la narrativa contemporánea,
y hay muchísimas obras, ¿no? No sé si he puesto alguna diapositiva más, no. He puesto solamente dos. Se hizo una serie de televisión muy buena sobre Teresa de Jesús, y aquí he puesto solamente dos, pero hay muchísimas más novelas, ¿no? Una del citado Jesús Sánchez Adalid y de repente Teresa, y una que a mí me parece más interesante y que yo he estudiado un poquito, que es de Juan Manuel de Prada, El castillo de diamante. El título remite evidentemente a las moradas, ¿no?, de Santa Teresa de Jesús. Y la cubierta es muy ilustrativa también, porque nos muestra a dos mujeres enfrentadas, Teresa y la princesa de Éboli. Toda la novela se construye como un toma y daca, como una contraposición de esas dos mujeres fuertes. Bueno, no voy a contar toda la novela, ¿no?, pero reconstruye muy bien buena parte de la biografía de Teresa de Jesús. Sí, con el estilo de Juan Manuel de Prada, muy Juan Manuel de Prada, pero es una buena novela histórica y además él, a ver si me acuerdo de cómo definía su novela, la definía como una novela de amor humano y humor divino, algo así, hacía un juego de palabras, ¿no? Pues eso me puso en la dedicatoria que me puso en mi novela, pero a lo que voy, que está escrita con conocimiento de causa, ¿no? Me parece, bueno, otra forma de acercarse, no concretamente a las canonizaciones, sino en este caso al personaje de Teresa de Jesús. Aquí me van a perdonar que me autocite. He estudiado un poco el tema de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier en la poesía del siglo de oro español. Entonces ahí hay un par de trabajos míos. Uno, San Ignacio de Loyola, entre historia y literatura, el siglo de oro. Está en acceso abierto, ahí lo tienen, en academia.edu. Y otro sobre San Francisco Javier en la poesía española del siglo de oro, en un libro colectivo que publicó el gobierno de Navarra en el año 2005. También, si ponen este dato en internet, están en acceso abierto los dos. Ahora, antes de pasar a esa última diapositiva, vamos a ver si lo encuentro. Ya, aquí, ya que Miguel mencionó mi blog de literatura, bueno, es un blog donde hablo de todo, no solo del siglo de oro, sino pues, de Unamuno, de García Lorca, de Walter Scott, etc. Pero si, por ejemplo, uno pincha, hay una categoría que es San Francisco Javier y una categoría que es San Ignacio de Loyola, ¿no? Entonces, aquí me he puesto ya esta de San Francisco Javier. Ahí, por ejemplo, está toda su cronología, etc. Pero no es eso a donde quería yo ir. Voy a ver si llego. A ver si llego. Ya, por ejemplo, aquí tenemos unas redondillas de Lope de Vega a San Francisco Javier, ¿no? Claro, antes hablaba yo de que Lope de Vega dedicó mucha atención a a Isidro, pero es que Lope de Vega participaba en todas las justas. Aquí tenemos otra iconografía de San Francisco Javier con el crucifijo en la mano, con esa mano que, como él mismo decía, se le cansaba de bautizar. Acababa el día cansada la mano de tanto bautizar en la India. Un ejemplo, ¿no?, porque podríamos citar muchas más. Hay unas redondillas escritas en tono jocoso, precisamente en la relación de las fiestas que la insigne Villa de Madrid hizo en la canonización de su bienaventurado hijo y patrón San Isidro. El libro se dedica a Isidro, pero se habla de los demás santos, ¿no? Y entonces las redondillas dicen así: Francisco, si yo tuviera tanta virtud como vos, seguro de ver a Dios, irme a su cielo quisiera. ¿Qué había de hacer acá, no teniendo qué comer, pudiendo hartarme de ver la ambrosía que sobra allá? ¿Qué mucho que tiene de raro, ¿no?, que tiene de extraño, que os abraséis, o si por iros a descansar, pues de tanto trabajar seguro el premio tenéis. ¿Cuáles ansias hay mayores que los deseos de Dios en un ángel como vos, todo regalo y amores? Aquí no hay nada constante, todo es allá permanente, frío ni calor se siente, no hay poniente ni levante. Allá, en fin, no pediría burguillos limosna al coche. Burguillos es uno de los heterónimos poéticos de Lope de Vega, ¿no? Tomé de Burguillos. Media con limpio de noche, ni sopa fraila pedía.
Bueno, estas son expresiones que requieren anotación, ¿no? En la época existía la costumbre de compartir una cama media con limpio. Podemos compartir la cama, pero si era limpio, si no tenía ninguna enfermedad, esto le llamaban compartir media con limpio. Media cama para ti, media para mí, pero con limpio, ¿no? Bueno, o la sopa fraila, pues era la sopa boba, la sopa que se daba en los conventos a los pobres, a los pedigüeños, etc. Ni andaría a ver enfados de poetas siempre hay unos, ¿no? Hacía el tópico de que los poetas son pobres y pasan siempre mucha hambre, ni de necios importunos, ni de discretos cansados. Todos andamos acá desde Tampico a Chacona. Ay, esos topónimos merecen también nota. Vos, como veis la corona, queréis os partir allá. Todos andan enojados, no hay contento con segundo, que la taberna del mundo vende los gustos aguados, ¿no? Y no es el gran teatro del mundo, el gran mercado del mundo es la gran taberna del mundo. Unos de otros por ahí son de sus faltas testigos. Ni aun yo estoy sin enemigos, tantos críos y tengo en mí. De los que pasan ayer se burlan los que son hoy, tanto que a expulgar me voy a donde los vi comer. Bueno, y sigue así un poco en este tono jocoso, ¿no? Qué bien conocisteis vos estas vanas confianzas, todo es locura y mudanzas, bien haya quien sirve a Dios. Que es Señor para servir, los hombres siempre contentos, que entiende los pensamientos y no se puede morir, ¿no? Aquí hay una alusión indirecta a las palabras de San Francisco de Borja, ¿no? Cuando ve el cadáver de la emperatriz descompuesto, era bellísima, pero ya lo ve ya comido por los gusanos, y aquella frase famosa de nunca más servir a Señor que pueda morir, ¿no? Y la conversión de Francisco de Borja, ¿no? Otro elemento, componente importante de la compañía de Jesús. Y bueno, no quiero aburrirles más, la materia es muy amplia, ¿no? Hay poemas dedicados solo a Ignacio de Loyola, hay poemas dedicados solo a Francisco de Javier, y hay algunos, como digo ahí yo, jugando un poco con las palabras, ¿no? Donde los poemas recrean a Ignacio y Javier en buena compañía, ¿no? Aquí tenemos un cuadro precisamente que nos muestra a Ignacio abrazando a Javier, probablemente es en Roma, en el momento en el que Javier parte para las misiones de las Indias Orientales, ¿no? Bueno, y aquí hay algunos de estos ejemplos, ¿no? Poemas de Miguel Sagrera, de Alonso de Bonilla. Este de Alonso de Bonilla, por ejemplo, que se comienza, planeta y sol fue Ignacio en la existencia, insiste en esa idea, ¿no? Que Ignacio permanece en Roma, alumbrando la fe de Europa, pero en justa correspondencia Javier se va a las antípodas, dio Javier a la antípoda ignorante, influjo y luz de fe, justicia y ciencia, de forma que uno y otro fueron dos planetas, dos soles en dos cielos, ¿no? Y hay por ahí un soneto completo, pero que no voy a leer, ¿no? Textos de José Pellicer de Salas, de Juan Portillo, ahí los tienen, no quiero aburrirles demasiado. Bueno, hay más entradas en el blog dedicadas a esta materia, ¿no? Y como digo, poemas de justas, de certámenes poéticos. Tirso de Molina tiene este romance, ¿no? Que se presenta jocosamente como una justa entre Guipúzcoa, Ignacio de Loyola era de Azpeitia, de Guipúzcoa, y Navarra, ¿no? Navarra es la tierra natal de San Francisco Javier, y además en el contexto histórico Ignacio y Javier pertenecían a bandos enfrentados, ¿no? Ignacio participó en la toma o en el asalto a Pamplona, donde los defensores, al revés, perdón, Ignacio defendió Pamplona del asalto de los partidarios del rey Navarro, que eran, la familia de Javier pertenecía a ese partido, ¿no? Eran enemigos políticamente en tiempos de guerra, Ignacio y Javier. Y aquí Tirso de Molina hace esta disputa chistosa entre Guipúzcoa y Navarra, pues para ver cuál es mejor, cuál tiene más méritos, ¿no? Si Guipúzcoa por haber dado a Ignacio o Navarra por haber dado a Francisco de Javier. Bueno, incluso el propio Calderón de la Barca, ¿no? Tiene varios poemas dedicados a estos santos, ¿no? Como por ejemplo un romance a la penitencia
de San Ignacio. Bueno, insisto, no les quiero aburrir más. Vuelvo al PowerPoint y terminamos con la imagen de los 5 santos canonizados en 1622. Isidro, Felipe, Teresa, Javier e Ignacio. Muchas gracias. No habíamos hablado nada, Miguel, del tiempo, entonces, bueno, ya estaba aquí mirando, no quería aburrirles. No sé si, bueno, podemos tener unos minutos para alguna pregunta, comentario. Sí, Joaquín. ¿Puede colegirse de estos sonetos, de estos poemas, que había, por cierto, una cierta popularidad también de los santos? Claro. Más o menos masivo, me imagino, ¿no? Claro. Y iba a decir un chiste que se me ha venido a la mente, pero claro, la popularidad era magnífica, la devoción era otra, el fervor popular con el que se vivían estas cuestiones. No, iba a hacer un chiste futbolístico, ¿no? Es decir, eran ídolos como hoy lo pueden ser, pues, jugadores que todos tenemos en mente, ¿no? Pero bueno, bromas aparte. Claro que era un reflejo de esa religiosidad popular, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El pueblo llano del Madrid del siglo XVII a lo mejor no sabía leer, pero tenía una cultura iconográfica, de oír sermones, de escuchar las homilías, etcétera, que para muchos de nuestros alumnos quisiéramos hoy que la tuvieran, ¿no? Porque hoy nuestros alumnos, tú les pones un poema que habla de Lázaro y no saben quién es Lázaro. Claro, entonces no tienen la clave para interpretar que eso tiene que ver con la resurrección de alguien, con la resurrección de algo. No saben, directamente no saben quién es Lázaro. Entonces pierden la clave de interpretación de ese texto. Y en cambio, un zapatero, por decir algo, un carpintero madrileño, habría visto a Isidro, a Javier, en los pendones, en los grabados, en los cuadros, habría oído predicar sobre Ignacio, sobre Javier, y tenían evidentemente un fondo cultural. Y estas fiestas, insisto, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no?, para tratar de entender la importancia que tuvieron, porque fueron verdaderamente espectaculares, ¿no? No diría yo que tienen solo un componente religioso, que obviamente lo tienen y muy importante, es la canonización de unos personajes, pero va más allá, entra este otro componente de lo festivo, lo celebrativo, las arquitecturas efímeras, el juego, la diversión también, ¿por qué no? ¿No? Era algo, lo apuntaba, ¿no?, la estudiosa que antes mencionaba, algo que te sacaba también de la rutina del día a día, ¿no? Eran grandes celebraciones que tenían cuando había una coronación, cuando había la entrada de un embajador, cuando había un acto importante. Y también lo contrario, ¿no? Moría el rey, moría la reina, moría un príncipe, pues había un luto generalizado. Entonces, sí, yo creo que, Braulio, ahí lo que tú apuntabas es muy acertado. O sea, adelante. Muchas gracias, Carlos. Súper interesante la conferencia. Y tengo como tres notitas de cabeza, ¿verdad? Vale. Que Oscar, un hijo mío, malo mío, que preciso para una de las intervenciones. Lo primero que me acordé, fíjate que la ignorancia es tan atrevida. Yo pensaba que San Isidro era patrón de un pueblo de Canarias, de Aragona, bueno, de Tenerife. Puede serlo, yo puede serlo también. Canario, y me acordé, le mostraba a veces los santos son patronos de muchos sitios, es verdad, evidentemente. Es verdad, pero yo me lo atribuyo como canario y me acordé de este dicho que no sé si es peninsular o solamente canario, que dice San Isidro Labrador, da la lluvia y quita el sol. Claro. A propósito de, ¿verdad?, lo que decía. Claro, ahora yo no tenía en mente ese, pero he hablado antes de que era un santo hacedor de lluvia, ¿no? No sé cómo le dicho, pero acá también se Toda la vida se ha rezado a San Isidro Labrador, Labrador, que salga el sol. Es más raro, ¿no? Porque... Claro, ahí sería lo contrario. Se ve la lluvia. Sí.
Y siempre ha sido el patrón. Sí, sí, sí. Claro, para los puertos. Lo otro era que, fíjate, me pareció súper interesante el dato. Yo no sabía en qué año había sido canonizada Santa Teresa, pero solo se diferencia la canonización de Santa Teresa de la de San Juan de la Cruz, 5 años. San Juan empieza su canonización en 1627. Y a propósito de Santa Teresa, a propósito de la literatura, y que nombraste lo de Carmelita, y ahí ya me encajó todo. Quiero leerte algo que a lo mejor no conoces, Claro. y a lo mejor podrías darle. Aquí nos acordamos del refrán chileno. San Isidro, barbas de oro, ruega a Dios que llueva a chorros. Ah, muy bueno. Ese es el refrán del campo, ¿no? Sí. Viste qué variaciones. No, es más largo, sí, es más largo. Son varios, ¿no? Sí, está... Yo tengo cierto el texto. Yo sé dónde está el texto. Te lo voy a conseguir. Vale, gracias. Mira, a ver si te gusta. Cortito, aunque parezca que mucho, solo leer un fragmentito. Yo estoy a 12 días de Madrid, en la villa, como dice la santa. Después salgo para Ávila, siguiendo a mi andariega, que allá nació aunque viviera en todas partes. Ya el invierno ha avanzado de la sierra de Guadalajara. Y sigo, ¿Quién será? y dice, ¿quién será? Qué difícil saber. Viniendo de mí además. Tuviste castillamente curas para esto y unos pocos años para encontrarnos el paisaje unánime gozosamente tijereteado por los cerros que aprueban el parelaje. Ya sé que el lector, con indiferencia agrícola o con malicia de interesado en el mar, hace un mohín pensando en cómo me he vuelto de positiva, porque me acuerdo de esta aridez de Castilla, y mi santa me lleva hasta la tumba de San Juan de la Cruz, y ahí habla, ¿verdad?, de la obra de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, y es Gabriela Mistral en sus materias. Entonces, para que, no sé si no tenían el dato, ¿verdad?, incorporen que dentro de la literatura chilena, y además que es el dato concreto que confirma el misticismo de Gabriela Mistral, porque mucha gente habla del misticismo de Gabriela Mistral, pero nadie hasta ahora ha dado datos, y está acá, patente, en un artículo publicado en el año 1922, me parece, donde ya Gabriela Mistral declaraba su fervor por Santa Teresa y por San Juan de la Cruz. Bueno, pues ahí hay un tema de investigación, si no está ya Ya lo investigado. estoy haciendo. Ahí Por eso me decía, no, que es difícil saber. estamos. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, el experto es jesuita, pues, pregúntale. Es que no tiene ¿Joaquín, tú querías preguntar? Sí, ¿qué decir de la celebración en América? No lo he estudiado, sinceramente, pero me imagino que allá donde hubo casas jesuitas llegaron los ecos y se celebraron. Sinceramente no, he puesto Roma, he puesto Madrid, miren, me faltó ahí una diapositiva o dos con la celebración americana. ¿No? Lo siento, no. Seguro que sí, porque por ejemplo San Isidro es un santo bien popular en el campo. Sí. Claro, Sí. sí, los jesuitas. Claro. Sí. Sí, sin duda. Hay una buena aportación para añadir esa diapositiva. En Inglaterra lo seguían martirizando todavía. El rey Jacobo, pero bueno. Había pasado lo peor con Isabel I. Ujú. Por eso, ya había pasado lo peor, pero seguían. A mí me llamó la atención que, bueno, con la excepción de San Isidro, ¿no? Se tenía esa idea de estos procesos de canonización que duraban muchos siglos, pero muchos no tienen 100 años de su muerte, ¿no? Claro. Entonces, Claro, y hay procesos que a veces se estancan, no se sabe muy bien, porque hay algún testigo que... Estos fueron bien rápidos. Estos fueron, sí, bastante rápidos. Pero se dan muchas circunstancias, ¿no? Yo aquí he dado unos datos muy telegráficos, es una aproximación, ¿no? Juegan muchos factores, está el factor político, está el factor diplomático, está el contexto europeo, evidentemente, ¿no? Todos estos son factores que hay que considerar. Pero sí que es cierto que estamos ante una gran canonización, 5 santos en una sola ceremonia y cada uno pues con sus circunstancias, ¿no? Y con ese cambio, ¿no? Que lo explica muy bien el padre Lavarga, ¿no? De canonizar a San Isidro, añadir a los santos jesuitas,
añadir a Santa Teresa, ya añadamos a un italiano, ¿no? Carlos, quizás sea interesante agregar a tu presentación el dato de quiénes fueron el canonizado antes de ellos y después de ellos, como para hacer el Claro. contraste, ¿no? Esto está en el artículo del padre Fermín Lavarga. No lo quise añadir, pero está. Explica quiénes fueron beatificados, canonizados anteriormente. Yo por no añadir datos, años, etcétera, pero está ahí. Para ver el contraste. Está ahí. ¿Y el siguiente fue San Juan o hubo antes? No lo recuerdo, pero está, el padre Fermín Lavarga lo da. Y luego sí que es cierto que hay una tendencia a, ya hemos canonizado muchos santos contemporáneos, volvamos un poco a personajes más antiguos que pueden ser más neutros, entre comillas, ¿no? Pues, San Felipe Neri es menos de 30 años. Es muy impresionante. Sí. Y San Juan de la Cruz murió creo que en el 92, o sea que activaba recién, ¿cuánto eran? 30 años. Sí, no, Sí. como le decía precisamente, es sorprendente que solo 5 años después se canonizara a San Juan de la Cruz, siendo él discípulo de Santa Teresa, aunque fue maestro del misticismo, discípulo siendo carmelita del caso. Claro, Yo y creo que cada ahí caso el fervor popular es muy relevante. también. Sí. Muy relevante. La fama de santidad precede a la Claro. proclamación de la santidad. Claro, casi ha habido voz, ¿no? Claro, Claro. en el caso de Isidro es muy particular esto, ¿no? La devoción popular. Pero cada caso es distinto, ¿no? Ahí está el venerable Palafox, por ejemplo, que el proceso no siguió adelante. No sé si ahora se está reactivando, pero está en ello. Sí. Para Fox fue un grande, pero eso es que por resultado. Hostia, Pero ahí está la resistencia jesuita. Claro, precisamente, problemas con los jesuitas. Sí. Los mártires de Escocia, Gales e Irlanda se ahorran 400. Por Claro. eso te digo que se mueran un siglo, siempre. Lo de Palafox, porque están hablando de ¿Sí? Pero- Palafox. Sí, Es su tesis doctoral, sí, con Elliot. en Oxford. Sí. Bueno, no. No, no, Excelente trabajo, sí. hoy día Oxford se dio la universidad del mundo de los 7 años. Ya. ¿Perdón? No, a propósito de Oxford, hoy día salió en el ranking europeo la mejor universidad del mundo por 7º año consecutivo. Ven, tanto, ¿entienden? Tirándose por los balcones. Está todo borracho. Eso desde la mañana. Por eso se tira por todo. Desde tempranito. Muy bien, Carlos. Bueno, Gracias, Carlos. Gracias.